El zumbido del motor de mi auto alejándose por la avenida principal del fraccionamiento fue el sonido que rompió, de manera definitiva, los últimos pedazos que quedaban de mi matrimonio. Me quedé parada en el umbral de la puerta de mi casa, con las llaves de repuesto apretadas en mi puño derecho, hasta que los bordes de metal me lastimaron la palma de la mano. No podía creer lo que mis ojos acababan de presenciar. Mi esposo Sergio, un hombre de 34 años con el que llevaba 4 años casada, caminaba de regreso por la cochera con una sonrisa de autosuficiencia y las manos metidas en los bolsillos de su pantalón, como si acabara de realizar la acción más noble y heroica del mundo. ¿Qué demonios significa esto, Sergio? Le pregunté, con la voz temblando no de tristeza, sino de una rabia pura y concentrada que me subía desde el estómago. ¿Por qué tu madre se acaba de llevar mi camioneta? ¿Por qué tiene las llaves de mi vehículo? Sergio se detuvo. Me miró de arriba abajo con esa típica actitud condescendiente y paternalista que había estado adoptando durante el último año, y soltó un suspiro de fastidio, como si yo fuera una niña pequeña que no entendía cómo funcionaba el mundo de los adultos. «Ay, Elena, por favor, no empieces con tus dramas ridículos y tus escenas de celos», dijo con total descaro, pasando a mi lado para entrar a la casa sin siquiera pedir disculpas. «Mi madre necesita el vehículo mucho más que tú. Su viejo auto se descompuso ayer de la transmisión y no tiene cómo ir a sus citas médicas ni cómo moverse con comodidad. Tú trabajas desde la casa la mayor parte del tiempo y cuando necesitas salir, bien puedes pedir un taxi o usar el transporte público. No seas egoísta. Al final del día, en este matrimonio todo es de los dos, y como jefes de familia tengo la autoridad para decidir cómo se apoyan las emergencias de mis padres. Además, ya le prometí que se lo podía quedar el tiempo que fuera necesario, así que no me dejes mal frente a ella». Escuché sus palabras con el corazón latiendo a 1000 por hora en mis oídos. El descaro de Sergio había alcanzado un límite patológico. Lo que él llamaba egoísmo era en realidad el despojo total de mis bienes. Ese auto, una camioneta de reciente modelo, ¿no era un bien matrimonial que hubiéramos comprado juntos? Había sido un regalo directo de mi padre, don Rodolfo, un ingeniero automotriz jubilado y empresario que se había partido el lomo toda su vida, para asegurar que yo tuviera independencia y seguridad. Mi padre compró ese vehículo con su propio dinero, lo puso exclusivamente a mi nombre, y se encargó de que estuviera blindado contra cualquier eventualidad. Que Sergio se lo entregara en bandeja de plata a su madre, una mujer manipuladora que siempre me había tratado con desdén y que consideraba que los bienes de su hijo y míos eran de su propiedad personal. Era una humillación que no iba a tolerar. Guardé un silencio absoluto, un silencio gélido e impenetrable. Sergio vio que me di la vuelta y subí las escaleras hacia mi estudio, interpretando mi falta de gritos como una aceptación de su autoridad. Lo que mi descarado esposo ignoraba en su infinita soberbia, creyendo que yo era una mujer sumisa que aguantaría sus abusos por temor al divorcio, era que al tocar ese vehículo, acababa de despertar al peor enemigo que su ambición corporativa podía ganarse, mi padre. La llamada al ingeniero sentada en el escritorio de mi estudio, saqué mi teléfono celular y marqué el número privado de mi padre. Don Rodolfo no era un hombre de gritos ni de arranques emocionales, era un ingeniero de la vieja escuela, un hombre analítico, de movimientos fríos, precisos y con conexiones legales en cada rincón de la industria y la administración local. «Hola, papá, sí, estoy bien, pero necesito contarte algo que acaba de suceder con el vehículo que me regalaste». Le relaté la escena con lujo de detalles, el descaro de Sergio, sus palabras sobre su autoridad como jefe de familia y cómo su madre se había llevado la camioneta con rumbo a su casa en el norte de la ciudad. A medida que avanzaba en el relato, el silencio al otro lado de la línea se volvió denso, casi peligroso. ¿Conocía a mi padre? Sabía que cuando guardaba ese tipo de silencio, su mente matemática estaba calculando una estrategia de destrucción milimétrica. «Elena», dijo mi padre con una voz pausada pero que arrastraba el peso de una sentencia irrevocable. «Ese vehículo está registrado a tu nombre ante la Secretaría de Transportes. Los pagos de la póliza de seguro de alta cobertura y el rastreo satelital GPS los sigo pagando yo a través de mi empresa de logística. Legalmente, lo que Sergio y su madre acaban de hacer no es un favor familiar, es una apropiación ilegal de un bien privado. Quédate tranquila en la casa, no discutas más con ese muchacho, no le reclames nada. Deja que disfruten de su soberbia esta noche. Mañana por la mañana, la realidad los va a alcanzar de una manera que tu esposo jamás olvidará». Colgué el teléfono sintiendo cómo el peso de la angustia desaparecía de mis hombros. Sergio cenó solo esa noche, viendo la televisión en la sala con una sonrisa de triunfo, mandándole mensajes de texto a su madre para asegurarse de que la camioneta estuviera cómoda en su cochera. Yo me fui a dormir temprano, sabiendo que el amanecer traería una tormenta perfecta para la cual mi esposo no tenía paraguas. La tormenta de la mañana a las 7 de la mañana del día siguiente, el sonido ensordecedor del teléfono celular de Sergio rompió la paz de la recámara principal. Mi esposo se estiró adormilado, tomó el aparato de la mesita de noche, y al ver la pantalla frunció el ceño. Era su madre, pero no llamaba para agradecerle el vehículo.
Su voz al otro lado de la línea era un chillido de histeria, pánico y confusión absoluta que se alcanzaba a escuchar en toda la habitación. Sergio, tienes que venir de inmediato a la casa, gritaba la mujer llorando del coraje. Hay 2 patrullas de la policía ministerial afuera de mi cochera. Tienen una grúa de plataforma y me acaban de notificar que la camioneta que me diste tiene un reporte activo de robo con violencia y fraude. Me están amenazando con arrestarme por receptación de propiedad robada, si no les entrego las llaves ahora mismo. ¿Qué clase de porquería me diste, Sergio? Sergio se sentó en la cama de un solo golpe, con el rostro pálido y las sábanas enredadas en las piernas. El sudor frío comenzó a brotar de su frente mientras miraba a todos lados completamente desorientado. Mamá, cálmate. Eso es imposible. Ese auto es de mi esposa, yo mismo te lo di. Debe ser un error del sistema, balbuceó, con la voz quebrada por el pánico. Pues el error del sistema me va a llevar a la cárcel. Bramó la mujer antes de colgarle el teléfono. Sergio se volteó hacia mí, con los ojos desorbitados y una furia ciega tiñendo su rostro de un color rojo violento. Me tomó de los hombros con brusquedad, exigiéndome respuestas. Elena, ¿qué carajos hiciste? Me gritó, histérico, perdiendo por completo la compostura y la elegancia que tanto presumía. ¿Le reportaste el auto como robado a mi madre? ¿Estás loca? Es mi mamá. La policía la va a detener por tu culpa. Llama ahora mismo a la aseguradora y cancela esa maldita denuncia antes de que destruyas a mi familia. En ese preciso instante, la puerta principal de nuestra casa sonó con 3 golpes firmes y autoritarios. Sergio bajó las escaleras a trompicones, casi cayéndose por el pasillo, creyendo que se trataba de una confusión que él podría resolver con su labia corporativa. Yo lo seguí con paso lento y seguro. Al abrir la puerta, la figura imponente de mi padre don Rodolfo, flanqueado por su abogado de cabecera y el director regional de la aseguradora, bloqueaba la entrada. Detrás de ellos, una patrulla de tránsito municipal esperaba con las luces intermitentes encendidas. El desglose de la realidad. Sergio se quedó congelado al ver a mi padre. Intentó forzar una sonrisa de complicidad, pero don Rodolfo levantó una mano, deteniéndolo en el acto con una autoridad que hizo que a mi esposo se le congelara la sangre en las venas. Buenos días, Sergio, dijo mi padre, con una calma gélida que daba más miedo que cualquier grito. No te molestes en hablar, porque cada palabra que salga de tu boca en este momento va a ser utilizada por mi abogado para aumentar los cargos en tu contra. Don Rodolfo, por favor. Esto es un problema familiar, un malentendido entre Elena y yo por un vehículo, intentó articular Sergio, con la voz chillona y las manos temblando notablemente. Yo solo le presté la camioneta a mi madre por una emergencia médica. Como jefe de familia tengo derecho a... Tú no tienes derecho a nada en esta propiedad, Sergio, lo interrumpió el abogado de mi padre, sacando una carpeta de piel con documentos sellados. El vehículo en cuestión es propiedad exclusiva de la señora Elena. Don Rodolfo, como contratante principal de la póliza de seguro y del sistema de geolocalización satelital, detectó un uso no autorizado del bien por parte de una tercera persona que no está registrada en el contrato de cobertura. Al haber sido extraído el vehículo, mediante la coacción y el despojo de las llaves en el domicilio, el sistema procedió a la inmovilización remota del motor y al aviso automático a las autoridades por presunto robo de vehículo. Sergio se llevó las manos a la cabeza, completamente histérico. Se dio cuenta en un segundo de que la llamada de su madre se debía a que la camioneta simplemente se había apagado en su cochera y las patrullas llegaron rastreando la señal de GPS que mi padre controlaba desde su tableta. Pero no pueden hacerle esto a mi madre. Ella es una anciana. Esto va a arruinar mi reputación en la empresa si mis jefes se enteran de que la policía está involucrada en mi familia. Gritaba Sergio perdiendo los estribos, caminando de un lado a otro de la sala mientras jalaba su cabello. Elena, dile a tu padre que se detenga. Pídele que retire los cargos. Somos esposos. Ese es el segundo punto de nuestra visita, Sergio. Intervino mi padre mirándolo con un desprecio absoluto. No solo no vamos a retirar ninguna denuncia respecto al vehículo, sino que mi abogado ya ha presentado ante el juzgado familiar la demanda formal de divorcio por la vía necesaria, acompañada de una orden de restricción inmediata. El coche de mi hija se queda con mi hija. Y tú, tienes exactamente 2 horas para empacar tus maletas personales y desalojar esta casa, la cual, por cierto, también está a nombre de un fideicomiso que yo administro. Los que han estado viviendo bajo techo gratis gracias a mi trabajo son ustedes, no mi hija. El peso de la justicia. La histeria de Sergio se transformó en un llanto patético y desesperado. Se dejó caer en el sofá de la sala, viendo cómo su fachada de hombre de éxito, de jefe de familia autoritario y proveedor, se desmoronaba en cuestión de minutos frente a la fría y matemática estrategia de mi padre. Su madre tuvo que entregar las llaves de la camioneta a esa policía en su cochera para evitar ser trasladada al Ministerio Público, pasando la vergüenza de su vida frente a todos sus vecinos del vecindario que salieron a ver cómo la grúa se llevaba el vehículo. 2 horas después, Sergio salía por la puerta principal de la casa arrastrando 2 maletas de lona, con la mirada perdida en el suelo y el orgullo completamente hecho añicos. Su madre tuvo que pasar a recogerlo en un taxi,
ya que ninguno de los dos contaba con un medio de transporte propio, ni con los recursos para pagar la fianza de los problemas legales que se les venían encima por el intento de apropiación indebida. Hoy, un mes después de aquella mañana, disfruto de la paz y el silencio de mi hogar. El divorcio avanza de manera rápida y limpia en los tribunales, respaldado por las pruebas contundentes que mi padre se encargó de recopilar. Mi camioneta está de vuelta en la cochera, reluciente y segura. He aprendido que la soberbia y el descaro de los hombres vacíos pueden intentar pisotear nuestra independencia, pero cuando se cuenta con la rectitud de los valores familiares y la firmeza de la justicia, el destino siempre se encarga de poner a cada quien en el lugar que se merece. En mi vida y en mi camino, las decisiones las tomo yo.